Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos. Mille Fleurs Bistro, único por su vista increíble al mar. Su propuesta en pastelería y bollería francesa junto a una carta bistró para cada momento del día. Mille Fleurs Bistro, para comenzar bien el día y de una forma diferente. Junto a la familia o amigos, disfruta de tu desayuno o del brunch frente al mar, con una variedad de exquisitos platos y pastelería elaborados de forma artesanal con un touch francés. Viva una experiencia inolvidable en Reñaca, con una vista privilegiada frente al mar. Mille Fleurs, para cada momento del día. Mille Fleurs Bistro, un lugar de encuentro, gastronomía para todos los gustos. De lunes a domingo desde las 9 de la mañana en Avenida Edmundo Eluchans 595, Reñaca, Viña del Mar. Disfruta la puesta del sol en nuestra terraza con un cóctel y platos exquisitos preparados por nuestros chefs. Mille Fleurs, momentos diferentes para cada hora del día. ¿Cómo está? Un gusto saludarle, gracias por estar con nosotros hoy en esta entrevista a fondo con quien en la actualidad es senador por el Partido Socialista, pero va a lo que es la elección parlamentaria como candidato a diputado por el PS Distrito número 7. Me refiero a Tomás de Rementería Venegas. ¿Cómo está, senador y candidato a diputado? Un gusto tenerlo acá en esta entrevista de Quinta Visión a fondo. Bien, y tú, Bernardo, encantado de estar acá en Quinta Visión. Bueno, estamos ahí en periodo de campaña, recorriendo, pero la verdad es que se nos ha hecho más fácil, porque en 4 años, más que mostrar cosas a futuro, nos muestra la gestión que ha realizado, la responsabilidad que ha demostrado y el trabajo que ha hecho. Entonces, la verdad es que en eso nos sentimos contentos de revisitar muchos lugares donde se acuerdan de las cosas que hemos hecho. Por ejemplo, ayer andábamos en la Feria de las Torres de Forestal, donde participamos activamente en la pavimentación de la feria junto a la alcaldesa Ripamonti. Y la verdad es que en ese caso los mismos feriantes ya me conocen, me veían carteles, la gente me decía, usted el que ayudó a pavimentar la feria. Entonces, esa presencia permanente de cosas ya me no promesas. Yo no digo, vamos a tener esto después, son cosas que ya son plausibles, que hemos conseguido a través de nuestra intermediación. Es importante lo que dice Tomás, porque como en este país hace tanta falta la educación cívica, muchas veces hay candidatos que prometen cosas, por ejemplo, la Cámara de Diputados, que no pueden hacer, que no están bajo su potestad, pero sí el diputado fiscaliza, ¿no es cierto?, vota proyectos importantes y puede ayudar a gestionar. Nosotros, en resumen, tenemos 3 grandes funciones. La función que yo llamo de representación, que es la función de, en el fondo, representar a una comunidad, y ahí uno gestiona, uno ayuda, genera reuniones, genera ahí gestiones. También la función de legislativa, que es claramente la más importante. Yo he legislado en varias cosas. Últimamente me siento muy orgulloso de un par de proyectos que he presentado en relación a Valparaíso, que son un proyecto contra los rayados callejeros. Importante. Y también un proyecto contra las personas que orinan en la calle, que aumenta las multas, genera también una cantidad de baños por metro cuadrado que tienen que haber. Y por último, la función fiscalizadora, que tiene que ver con oficios de fiscalización, que yo fui muy prolífico cuando fui diputado. Y además me tocó yo creo que soy uno de los diputados que más comisión investigadora estuve. Presidí una importante para la región como la comisión investigadora sobre las construcciones en el campo dunar. Participé en las comisiones relativas a los incendios, seguridad portuaria, indulto, procultura, comisiones importantes para la región en materia de investigación y de fiscalización. Tomás, recordemos de que usted llega al Senado porque reemplaza a la ex senadora Isabel Allende, ¿no es verdad? Por ese tema que se da. Exacto. Pero usted fue elegido como diputado y parece que en esa situación de lo que vivió anteriormente a este periodo, la Cámara de Diputados le sigue tirando muy fuerte, como se dice muy chileno. O sea, me gusta mucho la función fiscalizadora, soy una persona muy minuciosa en ese trabajo. Y en ese sentido he tratado de avanzar a varios temas, incluso en el Senado, mandando oficios. No puedo mandar oficios de fiscalización, pero sí de preguntas, como la ley de transparencia que cualquier persona tiene. Y obviamente también cuando yo sumo en el Senado, sumo en una situación bien
mi límite, digamos. Venía la situación de Isabel Allende, me señalan que está ella, la presidenta del Partido Paulina Bodanovich, me señalan que busca una persona que fuera de la región, que tuviera un fuerte regambre local y que además haya demostrado capacidad legislativa, porque venían proyectos importantes que había que legislar. Y después de mucho pensarlo, con mucha... acepté, pero también hay un principio de realidad. A mí se me agregan de un día para otro, a 6 meses de las elecciones, 26 comunas nuevas. Exacto. Que no había tenido la posibilidad de recorrer, que prácticamente todas estuve, las recorrí. Y de hecho mucha gente de Villa Alemana, que después soy bastante conocido allá, la gente me valora mucho mi trabajo. Y la verdad es que cuando se dan las opciones y vemos, el partido tenía un problema de recuperar, de poder mantener un diputado en el Distrito 7 si yo decidiera al Senado. Y la opción senatorial era, digamos, está en duda. Que hay candidatos que ya llevan instalado mucho tiempo, entonces obviamente se toma la decisión en conjunto, porque esto no es solo un tema personal de ir a la Cámara de Diputados. Y lo importante es lo que dice usted, Tomás, que se reconoce la persona que es de acá, porque en estos tiempos surge mucho lo que se llama actualmente el turismo electoral, donde llegan algunos candidatos que no son de la región, sin embargo a veces por estar viviendo, ¿no es cierto?, en la región, toman esa condición. Y en el caso suyo, no, usted es un hombre de la región, ¿no es cierto?, tiene arraigo familiar acá, y eso creo que es importante que quienes nos están viendo sepan que a la hora de votar es importante que lo represente gente que sea de su sector, de su región. Hay muchas personas que dicen que hacen mucho terreno, lo destacan, y la verdad es que yo creo que el mejor terreno que uno puede hacer es vivir en la región que representa, recorrer todos los días como cualquier persona los supermercados, las ferias, ir a comprar el diario, la esquina, saber ir a jugar con los niños en una plaza. Eso es o sea, yo recorro todos los barrios, pero también hay un trabajo territorial que es del día a día, que si una persona no vive en el distrito que representa, y muchas personas dicen, no, es que yo estoy aquí porque tiene una casa de veraneo que van de vez en cuando, no me ha tocado mucho verlo, no es finalmente una persona que pueda representar una región de buena forma, yo creo. No, y a lo mejor le faltó decir algo. Salir a comprar el gas muy temprano en la mañana, tuve la posibilidad alguna vez de visualizarlo también, así que eso es parte, ¿no es cierto?, de hacer ahí, familia acá en la región. Comprando el gas, que llegaba muy temprano porque había que ponerle estufa para el Borja, mi hijo chiquitito, que teníamos que tenerlo bien calentito, y además tengo una parrilla eléctrica, así que siempre me preocupo de que esté el gas. ¿Ves? No, qué importante, es que son datos, porque resulta que a veces, hoy día como está el tema de la política, como está el Parlamento, cuando uno ve encuestas, aunque las encuestas a veces, sí, la verdad no reflejan lo que pasa, dice, pero ¿cómo? ¿Qué pasa con estos personeros que ganan tanta plata pero que no nos representan para nada? Sin embargo, yo creo que es bueno también conocer un poco más de la intimidad para que la gente se dé cuenta que muchas veces los parlamentarios son igual que cualquier persona. Ahora, usted lo dijo, el Borja, ¿cómo está Borjita? Muy bien, ya va camino a los 8 meses, así que está muy bien y es muy querido por su hermano, por su mamá y su papá. ¿Y los abuelos? El abuelo de anda chocho. Chochísimo. El abuelo uno de los abuelos que fue gran miembro de Quinta Visión durante harto tiempo. Ya va a haber novedades, Sí. Así que bueno, y un poco también tener, debe ser, bueno, está chiquitito, pero esto de tener un par de padre y madre, ¿no es cierto?, que se dedican a la política, que están en campaña, de repente debe complicar un poquito porque tienen menos posibilidad de verlo, de estar en el día. Hemos tratado de generar el tiempo para estar con él a pesar de la campaña, entonces tratamos de coordinar los que siempre va a pasar a la casa en el día. Y bueno, esa es la gracia de que los dos vivimos acá. Imagínense, yo no entiendo de esos candidatos que viven en Santiago y hacen campaña acá, porque para ver a su familia tienen que viajar hasta Santiago. Los dos vivimos acá, estamos haciendo nuestra vida familiar en Viña del Mar, entonces la verdad es que es distinto, digamos. Senador, candidatos a diputado por el distrito número 7. Digámoslo que en esta región hay 2 distritos, el 7 y el distrito número 6. ¿No es verdad que el 6 integra principalmente las comunas de Marga hacia Petorca, y el 7 integra desde Concón, incluido Quintero? No, Quintero es del 6. Es desde Concón hasta, porque alguna gente dice costa cordillera, pero hay comunas costeras como Zapallar, Papudo, Puchuncaví. Y Quintero, que está en el distrito 6, es desde Concón hasta la comuna de Santo Domingo, más el territorio insular. Claro, es bueno decirlo porque resulta que muchas veces la gente se confunde. Pero la gente muchas veces me dice,
No, es que yo no voto acá porque estoy en Valparaíso. ¿Dónde vota? En Concón. Le dije, estamos en el mismo La misma, distrito. claro. Y eso es falta de educación cívica, muchas veces lamentablemente que debiera urgente volver, ¿no es cierto?, a nuestros colegios, partir desde chiquititos los alumnos, los chicos, sabiendo algo más de este tema, de lo que significan, ¿no es cierto?, los deberes y derechos en un país. Cuénteme sobre estos proyectos tan importantes, porque uno podría decir, oiga, pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a tener que multar a quienes rayan? ¿Cómo vamos a tener que multar a quienes orinan? Y lo importante de este proyecto, yo destacaría esto de poder instalar baños públicos que hacen tanta falta, ¿no es verdad?, en las ciudades, principalmente en las principales ciudades de nuestra región, de nuestro país. Bueno, eso tiene que ver con una, digamos, triada de proyectos que le he llamado relativo al precio. El primero fue un proyecto que presenté cuando era diputado, que tenía que ver con la gente que bota basura ilegalmente y se forman microbasurales, y que mejorar las técnicas de investigación y además aumentar las sanciones y poner algunas medidas. El segundo es el de los rayados, propiamente tal, y que además es un proyecto que tiene que ver con edificios patrimoniales, que está conectado a la misma ley, que también sanciona a las personas que hagan ocupación de edificios patrimoniales, que sabemos que es un problema grande que ha pasado en Valparaíso, que Sí. los ocupa y que terminan en incendios, en soluciones, y que muchas veces las personas son personas con problemas de salud mental, con problemas de adicciones que terminan en eso. Yo no quiero, o sea, se criminaliza, pero a la vez también tiene que haber una visión integral, y lo hemos considerado. Y en el último término nace un poco una experiencia personal, que vi una persona orinando en la calle y una persona paseando con una señora paseando con un coche, digamos, y para ella fue muy incómodo, digamos, ¿no? Pero además hay un estigma de Valparaíso que hemos escuchado mucho, del olor a orina y todo Sí. eso. Entonces, la verdad es que yo creo que hay que hacerse cargo de esa realidad y combatirlo de la siguiente forma: de primero generar baños públicos, que haya una cantidad por metros cuadrados que se generen baños públicos. Adicionalmente, que ciertos edificios públicos, porque con los privados no podemos hacerlo, los baños sean de uso general, que una persona pueda entrar, no sé, a una oficina del IPS al baño, o una oficina de Chile Atiende, que es como lo más común, digamos, que hay, pueda usarse además como baño, y eso va a hacer que el propio Estado pueda mejorar la infraestructura, digamos, de los baños de los lugares. Y por último también que se sancione de mayor manera a las personas que orinan en la calle, que hoy día básicamente no es un delito, están las ordenanzas municipales, y nosotros creemos que tiene que ser algo que está fijado por ley. Interesante aquello, porque usted lo que dice es verdad. Uno pasa de repente por ciertas calles en el centro de las ciudades, aunque en Valparaíso hoy día es como que se nota menos, ¿ah? Sí, Quienes ha recorremos mejorado un Valparaíso, poco la limpieza con la alcaldesa Camila Nieto, sí. y en eso un raspacacho del exalcalde, porque la verdad es que Sí. la alcaldesa Camila Nieto se ha puesto el tema de limpieza No, y se de nota. combatir el comercio ambulante, ha sido bien loable lo que ella ha hecho. Usted acá en Viña podría llevar el recado, porque de repente uno pasa por ciertas esquinas de Viña y el olor a orina Sí, en Viña se ha tratado también, pero el problema de Viña es que tiene una población flotante tan grande y hay mucha gente que no tiene cariño por la comuna. Pero yo la verdad ahí lo que he dicho y que está en el proyecto mencionado es que a mí me tocó ver en extranjero cómo con las cámaras de televigilancia y con sistemas de inteligencia artificial la propia cámara detecta si una persona está rayando, si una persona está orinando, y manda la señal al tiro, y con fotos pueden pillarla si está en auto. O bueno, estamos avanzando en los proyectos que tienen que ver con el reconocimiento facial, y yo creo que ahí hay que usar la tecnología para combatir la delincuencia. Y no solo la delincuencia, cuando hablamos de delincuencia hablamos de delitos graves que sabemos que han aumentado: el sicariato, el homicidio, el robo con violencia, sino que también esta incivilidad que genera un ambiente propicio para el Exacto. temor y para la violencia, porque donde hay rayados, donde está feo, donde hay ocupas, donde hay personas orinando en la calle, se genera un ambiente que es poco seguro para una persona y va a aumentar su sensación de seguridad. Y eso tiene que ver con recuperar espacios públicos tan importantes en el Totalmente, último yo tiempo. creo que es un proyecto que tiene que ver mucho con lo comunitario contra lo individual. Hoy día vemos, ¿qué más individual que agarrar y poner tu nombre en un paradero de micro que usa todo el mundo? Claro. Y que nadie quiere saber tu nombre, pero todos nosotros lo usamos y lo queremos limpio y bonito. Y a veces son garabatos, no es arte, seamos súper No, francos. y el proyecto que nosotros tenemos separa el muralismo, el graffiti, digamos, artístico, autorizado, del ilegal, digamos, y sin sentido artístico alguno. No, y a veces se ve tan bonito, ¿no es cierto? Paseo, o muros, o incluso negocios con muralismo. Y lo le da rayan otro encima. atractivo. Claro, además, no hay respeto por el artista en este caso. Sí, porque pues no hacen cumple con- muralismo, hacen graffiti, digamos, artístico, con sentido, porque yo lo que combate no es el graffiti propiamente tal, es los rayados, eso es, Sí. los rayados, el tagueo, como le dicen, que es poner tu nombre.
Hablemos de las cuentas eléctricas, un tema que ha estado de moda y que cada día se van sabiendo más antecedentes, que costó, ¿no es cierto?, la salida de un ministro y también del encargado del área especializada en el tema. En el último día se ha sabido que una empresa hace un año había dado el aviso y que no se tomó en cuenta. Y también que esa empresa, al parecer, de aquí a enero estaría devolviendo los dineros. ¿Cómo lo va a hacer? En la misma cuenta, ¿no es cierto?, se le va a rebajar al usuario. Pero lo que preocupa es la otra empresa, la que se conoció primero, en cuanto a que, al parecer, aquella solución no estaría siendo incluso para este gobierno, sino que para el próximo que venga. ¿Qué le parece a usted todo esto que se ha dado, senador? O sea, yo creo que tenemos acá una situación clara de que siempre que hay estos errores de cálculo y todo eso, nunca es a favor de los ciudadanos, siempre en contra. Y quiero ir a algo más profundo, es cómo funciona el sistema eléctrico en Chile. En Chile el sistema eléctrico funciona con contratos muchas veces antiguos, Sí. y que, por ejemplo, son contratos carbonizados, que se llama, contratos cuando la mayoría de la energía en Chile se producía quemando petróleo, gas o carbón. Hoy día la mayoría de la energía en Chile se produce sin usar esas materias primas. Se utiliza, las empresas eléctricas usan energías renovables no convencionales en un porcentaje grande. Ahí hubo disponibilidad de agua, así que hay mucha energía hidroeléctrica también acumulada. Entonces, cuando tenemos eso, vemos que la empresa nos cobra, le cobra a usted, a mí, Bernardo, a cualquier vecino de Viña del Mar, de Concón, de Valparaíso, de San Antonio, lo que le cobra es una cantidad que tiene que ver con el precio del petróleo, el precio del gas, cuando de verdad está usando un recurso que no tiene precio, digamos, que el sol, digamos, o el agua, digamos, que se acumula en los embalses de las centrales hidroeléctricas. Entonces ahí ya tenemos un gran problema. Tenemos un problema de que la Comisión Nacional de Energía usa criterios técnicos que están atrasados, nos han dicho, para el cálculo, y hemos hablado con varios expertos. Entonces la verdad es que ahí yo creo que lo que hay que hacer esto, obviamente yo creo que tiene que haber una compensación pronta que no supere este gobierno, porque obviamente aquí hay un principio del derecho básico, el enriquecimiento sin causa, que bueno, enriquecimiento sin causa de las empresas eléctricas y tienen que responderle a los ciudadanos, y además generado por un acto de autoridad, lo que es bastante grave. Pero adicionalmente a eso yo creo que tenemos que generar una revisión completa de cómo funciona nuestro sistema eléctrico, nuestro sistema de cómo se cobran las cuentas, cómo son los contratos, cuántos son los porcentajes de reinversión. No puede ser que en un país en el siglo XXI hay mucho viento, un país que tiene viento Claro. generalmente, y terminemos con una situación de que las personas tengan que están sin luz. Yo donde vivo muchas veces se corta la luz, a otras personas me hablan en su cerro que pasa el fin de semana sin luz porque se cayó una rama, no van los equipos. Entonces la verdad es que yo creo que acá tenemos que avanzar también a porcentajes de reinversión en un sistema eléctrico más nuevo, porque obviamente yo no estoy diciendo que estas empresas obviamente están haciendo un negocio, pero también tiene que ser limitado a que un porcentaje se reinvierte en el propio sistema eléctrico y mejorar la continuidad del servicio. Claro, es cosa de ver lo que pasa en la Ruta 5 Norte, cuando uno viene un tramo cortito, de Coquimbo a Viña del Mar, ¿no es cierto? Pasa cerca de Coquimbo y ya están ahí las hélices, Los parques es decir, los eólicos, parques eólicos que están, y ¿no es más cierto?, al sur los funcionando. parques Claro. solares, y uno va más al sur y ve el tema de la energía hidroeléctrica. Hoy día tenemos una matriz que ha sido un avance desde la época de que Máximo Pacheco era ministro, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet hicimos un cambio importante. Yo he hablado con las pequeñas generadoras de energías renovables, que además se han metido en el sistema. Ha sido un tema bien interesante, que se han metido empresas, se ha diversificado el tema de la generación eléctrica a través de estas pequeñas empresas que invierten y la meten al sistema, y va a ser aún más cuando tengamos el sistema para que pues, usted y yo podamos tener paneles en la casa y que la empresa nos devuelva lo que usamos, lo que aportamos al sistema. Entonces, la verdad es que yo creo que acá hay que repensar el tema energético y eléctrico a más largo plazo y usar esto como una oportunidad. Obviamente, con la compensación de vía ya hubo un pago de responsabilidad política tanto del ministro como del secretario ejecutivo de la Perdón, Comisión Nacional de ¿corresponde la Energía. acusación constitucional? Considerando de que la normativa tengo entendido que dice que incluso una autoridad que sale de su Sí. cargo hasta 6 meses después puede ser acusado constitucionalmente, cosa que pasó con Chagüe en su momento. Sí, yo creo que no tiene mucho sentido el tema de la acusación constitucional en este momento. Yo creo que obviamente acá no hubo, si uno va al tenor de la ley, la violación grave de la Constitución y las leyes, yo no creo que haya habido una violación grave. Yo creo que hubo una omisión de cuidado en el tema eléctrico. Pero en el segundo caso, en el que se conoció que el propio ministro García dijo, esto lo conocieron o la empresa informó, ¿no es cierto?, al ministerio un año antes.
Yo creo que la verdad es que acá lo importante es que se cumpla, la responsabilidad política ya se cumplió y ahora lo importante para la ciudadanía, más que si el ministro Bardot va a poder trabajar, ser profesor en la Universidad de Chile, porque en el fondo Sí. eso es lo que él hacía antes, porque no podría si se acusa, es que nos preocupemos de que le responda a los ciudadanos. Yo creo que los ciudadanos están más preocupados de eso, de lo que va a pasar con un exministro que ya se fue. No, y lo otro importante, yo creo que la experiencia tiene que ser positiva en el sentido de que de aquí en adelante quienes estén en las carteras tienen que ser realmente especialistas, ¿no es Sí, cierto?, en su campo. Tema transversal. Aquí no sí. estoy hablando ni de un gobierno ni de un modo de pensar de otro. Tienen que ser especialistas. En ese aspecto hablemos de la región. Hay varios proyectos y al parecer por este tema los recortes, ¿no es cierto?, lo que viene en el presupuesto de la Nación para el año 2026, hay preocupaciones propio gobernador regional que lo ha planteado, con esto no nos alcanza, ¿no es cierto?, como para llevar adelante todos los proyectos. ¿Le preocupa a usted aquello? A mí me parece que el recorte fiscal era algo que se necesitaba, digamos, que la verdad es que tenemos una situación de cuentas fiscales que viene hace mucho tiempo, desde la pandemia, digamos, de que hay que reducir, y en eso el ministro Marcel en su momento y el ministro Grau están haciendo un esfuerzo, pero creo que es mal camino recortarle el presupuesto a las regiones. Se ha dicho constantemente que el problema viene de los casos convenios, de los gobiernos regionales. Yo creo que si bien eso tiene que investigarse, sancionarse, generar mecanismos de control, las regiones, los gobiernos regionales son los que tienen que solucionar los problemas de forma más clara, de lo más directo a las personas. Cuando vemos temas como pavimentaciones, alcantarillado, cuando el propio gobierno muchas veces dice, no, ¿sabe qué? Tiene que ser el gobierno regional que financie gasto en salud primaria. Entonces la verdad es que no veo mucho sentido de eso, porque la verdad es que se puede recortar por otros lados, por otros programas, y no del gobierno regional, que en el fondo el gobernador Mundaca, le puede gustar o no, es la persona que está acá. Exacto. Conoce la realidad mucho más que un ministro en Santiago. Entonces yo la verdad es que creo que es mala idea, yo soy profundamente regionalista, quitarle presupuesto a las regiones, sino que habría que entregarle más potestades para ellos verificar algún tipo de presupuesto, porque obviamente el gobierno central muchas veces tiene errores de planificación que no tienen que ver con que son inevitables por la falta obvia de conocimiento de las regiones. Ahora, senador, candidato a diputado por el distrito número 7, Tomás de Repetería Vénega. Interesante aquí porque incluso este gobierno regional se ha caracterizado en el último tiempo porque hay fondos que van, por ejemplo, para seguridad pública, que le correspondían, ¿no es cierto?, al sector central, temas para vivienda, para la propia salud, como dice usted. Trabajo, por ejemplo, el tema Entonces, de esos los fondos podrían ser empleo. ocupados a lo mejor en otras cosas. Entonces ahí es donde llama la atención, ¿no es cierto?, este tema que se da, que por una parte se le pide al gobierno regional y el gobierno regional entrega, pero por otra parte pareciera que se le quita. Y considerando que nuestra región es una de las 3 regiones más importantes de este país. ¿Sí? Antes decíamos que éramos, después de Santiago, la más importante, pero sabemos que la región de Concepción también, del Biobío, también está en ese nivel. O sea, pero somos una región bastante importante, no solo en términos demográficos, sino que también la región que tiene los 3 puertos principales de Chile, digamos, los 2 puertos marítimos, el puerto terrestre de los Andes, la región que obviamente colinda con Santiago, tiene la capital turística de Chile. O sea, también hay una consideración importante ahí y hay un rezago de grandes proyectos. Cuando vemos que el tren de Santiago a Valparaíso está totalmente desfasado, no sabemos para cuándo. Sí parece que hay buenas noticias con el tren a La Calera. Se ha ido avanzando. El aeropuerto Concón también es un proyecto que hemos trabajado mucho con el alcalde Freddy Ramírez, también está avanzando, pero todavía faltan muchas cosas en la región y yo veo que no hay grandes obras pensadas. O sea, cuando vemos el proyecto de que, por ejemplo, el Parque Inundable en Marca Marca, que me parece que es un proyecto que le cambia la columna vertebral a la comuna, no ha avanzado, digamos, mucho en términos ministeriales cuando hay mucho esfuerzo de la alcaldesa, digamos. Lo mismo pasa en Valparaíso con la recuperación de la bodega Simón Bolívar. Exacto. Con la idea de ser capital del Tratado de los Océanos y buscar un lugar donde podamos instalar la sede de ese tratado. Pero para eso se necesitan recursos centrales. Recursos centrales y muchas veces vemos que van a otros lados. Oiga, senador, pasemos a otro tema rápidamente. ¿Vio el último debate? Sí, tuve la oportunidad de ver algunas partes. ¿Qué le parece cómo va la cosa? Parece que todo tiende a pensar de que, y de acuerdo a lo que dicen las encuestas, insisto, ojo con las encuestas, vio lo que pasó en Argentina, Milei, o al bloque Milei lo daban por perdido y sin embargo sacó mayoría y hoy tiene prácticamente un congreso a su favor en Argentina. Bueno, esa es otra realidad. Pero todo tiende a pensar que parece que la disputa va a seguir siendo hasta el final Yanez Jara y José Antonio Cast.
Yo lo que me he encontrado en la calle, más allá de las encuestas y del debate, que yo la verdad es que vi a mi candidata Janet Jara bastante bien, pero yo veo que Janet Jara está, digamos, punteando por una razón obvia, pero veo que la pelea de Kast-Kaiser está mucho más peleada Sí. de lo que uno pensaría. Yo la verdad es que he visto mucho a Kaiser en los sectores populares y me ha llamado la atención que se da una disyuntiva media rara, gente que me dice no sé si votar por Kaiser o Jara. Mire, Muchísimas. Entonces, como que nosotros pensamos muy en clave política y el electorado muchas no veces piensa en piensa clave en política, claves claro. distintas, piensa desde la emocionalidad, piensa desde la situación presente que él tiene en su barrio, de lo que le ofrece el candidato tal vez en un tema sobre, le puede gustar la posición de Johannes Kaiser sobre el tema de inmigración, pero gustar a la vez la posición de Janet Jara en el tema de aumentar el sueldo vital o el trabajo, digamos. Entonces yo la verdad es que creo que pueden haber sorpresas. Yo la verdad es que no creo que vaya a haber una ola republicana, como dicen en términos parlamentarios. Yo creo que Chile Vamos va a aguantar bien el chaparrón, digamos, porque en el fondo ese es el objetivo de republicanos. Obviamente ellos Pero, saben y que... después de esta elección, esta sociedad, ¿no es cierto?, de Frente Amplio, Partido Comunista y otros partidos de izquierda, y lo que son los partidos tradicionales de la ex concertación, ¿irá a seguir de acuerdo al resultado? ¿O definitivamente el Partido Socialista, el PPD, quizás con la DC, Partido Radical, irán a buscar el camino que los lleve a recuperar ese centro que hoy día se perdió? Porque yo creo que usted ha escuchado, ¿no es cierto?, en la calle, senador, ¿por quién va a votar? ¿Usted es de izquierda o es de derecha? No existe ese centro. Bueno, esa... Yo siempre he sido un poco escéptico de esa posición del centro como una posición, digamos, equidistante entre dos posiciones distintas. Eso es un tema más profundo, digamos, pero yo la verdad creo que acá, ante la posición de que yo espero que no pase, yo espero que Chile Vamos, porque cuando hay una derecha, digamos, una centro derecha tradicional, es distinto a cuando hay las posiciones que tienen Exacto. Johannes Kaiser y José Antonio Kast, que son posiciones derechamente extremas, digamos. Entonces nosotros vemos desde el mundo progresista en general, yo creo que hay que construir un arco que más allá de las diferencias, generar, digamos, un espacio de lo que le llaman en Francia un cordón Sí. sanitario Y ante... usted lo sabe bien, porque Sí, yo usted estoy en tuvo la Francia. experiencia en Y Francia. ahí era casi automático, por ejemplo, pasaba segunda vuelta, ya había segunda vuelta en elecciones parlamentarias. Pasaba segunda vuelta ahí allá la segunda vuelta en elecciones parlamentarias no eran los dos primeros, sino que eran todos los que tuvieran más del 12%. Pasaba alguien de el Frente Nacional, que es un poco el equivalente a los republicanos acá, alguien de la derecha tradicional y alguien del Partido Comunista, por ejemplo. Si el de la derecha tradicional tenía más del Partido Comunista, el del Partido Comunista se bajaba y todos lo apoyaban al de la derecha tradicional, y al revés también, si alguien del Partido Comunista pasaba, el de la derecha tradicional apoyaba al comunista, no al... porque se generaba ahí una situación de cordón sanitario hacia la extrema derecha. Pero Eso nosotros también... estaremos preparados acá con la actual mentalidad que hay Yo de tener creo ese que es gobierno. algo que no, que va a avanzar con el tiempo y hay que ir viendo. O sea, nosotros tampoco hemos tenido nuestra historia de una extrema derecha tan solapada, es bastante reciente, digamos. Y, y la verdad es que la mayoría de los republicanos que estaban eran exud y no eran Sí, gente... pues vienen de ese nicho. Entonces yo creo que hay que ver en el próximo parlamento qué se provoca, porque obviamente hay que ver quién gana el gobierno, porque si gana la extrema derecha vamos a verlo gobernando y sabemos lo que ha pasado en otros países. Y hay que ver qué va a pasar con el Parlamento. Totalmente, o sea, yo creo que es una pelea totalmente abierta y que hay que desconfiar la encuesta, lo mismo que decía en Argentina, los casos de Milei eran bastante graves, eh, pero se da una situación donde saca el 40% de la elección parlamentaria y las fuerzas, digamos, Sí, de pues. la oposición principal, porque tiene varias opciones, Sí. sacan más o menos el 33%, o sea, es una diferencia importante, más allá de que en Argentina tiene una posición muy rara las parlamentarias Sí, porque es hay partidos complicado, sí. regionales Sí, sí, sí. y un montón de cosas que generan todo eso porque nos da como como el Además que otra 70. organización territorial y política. Sí, no, y tiene mucho tema de partidos regionales, un poco como que son muchas región de Magallanes, que acá tenemos la Exacto. región de Magallanes como muchas, sí. Bueno, senador Tomás de Rementería Venegas, candidato a diputado por el Distrito 97, ha sido un gusto conversar con usted. Se nos pasó rapidito el tiempo y eso es bueno porque indica de que las conversaciones son interesantes, son entretenidas y creo que siempre es bueno poder conversar con quienes son de la región y quienes quieren representar, ¿no es cierto?, a la comunidad, a las personas de su región. Así que un gusto haberlo tenido en esta entrevista a fondo y nos reencontramos en cualquier otro instante. Muchas gracias, Bernardo. Yo feliz de estar acá y de hablarle a la ciudadanía del Distrito 7 de la región de Valparaíso y que cuando voten revisen bien quiénes han hecho el trabajo.
lo que pasó el otro día en la Cámara de Diputados, donde no había prácticamente ningún diputado en la región, en una sesión tan importante como la de titularidad docente, revise quiénes de la región estuvieron y quiénes no. Yo la verdad es que creo que hay que ver ahí, revisen qué proyectos se han presentado de la región, revise eso, revise los oficios. Bien, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y a usted muchas gracias por ser parte de esta entrevista a fondo. Hoy conversando con el actual senador PS por nuestra región, Tomás de Rementería Venegas, y también quien aparece como candidato a diputado por el distrito número 7 del Partido Socialista. Esté muy bien usted y su familia. Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos. Mille Fleurs Bistro, único por su vista increíble al mar. Su propuesta en pastelería y bollería francesa junto a una carta bistró para cada momento del día. Mille Fleurs Bistro, para comenzar bien el día y de una forma diferente. Junto a la familia o amigos, disfruta de tu desayuno o del brunch frente al mar, con una variedad de exquisitos platos y pastelería elaborados de forma artesanal con un touch francés. Viva una experiencia inolvidable en Reñaca, con una vista privilegiada frente al mar. Mille Fleurs, para cada momento del día. Mille Fleurs Bistro, un lugar de encuentro, gastronomía para todos los gustos. De lunes a domingo desde las 9 de la mañana en Avenida Edmundo Eluchans 595, Reñaca, Viña del Mar. Disfruta la puesta del sol en nuestra terraza con un cóctel y platos exquisitos preparados por nuestros chefs. Mille Fleurs, momentos diferentes para cada hora del día.